alegría y lleguen ante Él con júbilos, sepan que Yahvé es Dios. Él nos ha hecho y somos suyos, su pueblo, el rebaño de su pasto. Entren por sus puertas dando gracias, por sus atrios cantando alabanzas. Denle gracias, bendigan su nombre, pues bueno es Yahvé y eterno su amor. Su lealtad perdura de edad en edad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, por ahí tiene alguien la cita. ¿Quién la tiene por ahí? Bien, saquen la Biblia y busquen el Salmo 100. Salmo 100. ¿Escuchan bien? Un poquito más. Hermano, Es necesario que tengan la Biblia porque creo que vamos a trabajar un poquito con ella. ¿tu nombre es? Bueno, para los que no me conocen, José Gregorio o Goyo, me dice el famoso Guido de Rubio. Por ahí han escuchado Goyo, eso soy yo, tal vez. Ya tengo el santo que es San Gregorio Hernández, por el cual me colocaron el nombre, porque cuando pequeño fui muy enfermo, me colocaron José Gregorio. Disculpe que me quebrante la voz. Séllalo con su sangre preciosa. Pero Séllalo con su me sangre han dado un tema preciosa. que me ha tocado vivir. Y es un tema especial, es un tema de locura, es un tema poderoso, es un tema que nosotros no sabemos lo que tenemos en las manos. Alabar a Dios. La alabanza. Y a veces nosotros quisiéramos, y voy a hacer de repente muy sencillo, muchos sabrán más que yo, tal vez por experiencia, tendrán muchos, conocerán ustedes, sabrán de repente más que yo, de repente le de cosas que ya ustedes la conocen. Pero cuando leía este salmo, cuando me dan este salmo, era uno de los primeros salmos, el Señor me llevaba a recordar, era uno de los primeros salmos que me impulsaba a orar en la alabanza. Cuando mis primeros servicios de oración eran unos de alabanza, este era uno de los que abría e invitaba al pueblo a alabar a Dios. Sí, a alabar a Dios. ¿Y qué es alabar? ¿Qué creen ustedes que es alabar? Amar a Dios. No, la palabra alabar. ¿Ah? Por ahí dice reconocer. Sí, no le coloqué palabra a Dios, sino solamente qué es alabar. Si buscaron en el diccionario, ¿qué es alabar? Exaltación. Enaltecer. ¿A quién? ¿Y qué enaltecemos? ¿En qué reconocemos? No, quitemos la palabra Dios y solamente en el diccionario. Si buscáramos, ¿qué nos puede decir? Grandeza. Esos son Calificativo. cualidades. Cuando yo le digo, hey hermana, qué hermosa está, mira, ella habla muy dulce, tiene un buen genio, es cariñosa, estoy alabando sus cualidades. Alabar es hablar de esa persona, de sus cualidades. Sus cualidades, eso es sencillamente alabar. Es descubrir
cuáles son las cualidades de esa persona para empezar a alabar y para decirle que por qué se le alaba, por qué se le exalta, ¿sí? Y hay una palabra interesante de un hermano, amigo no, perdón, de un sacerdote carismático que escribía en las hojitas Domingo, no sé si ustedes llegaron a escuchar, si escucharon, Juan Manuel Ganuza. Y él dice lo siguiente: si examinamos los salmos de alabanza, veremos que es esencialmente vocal. Es esencialmente vocal. Que se puede confesar de una declaración de alegría. ¿Cuál es esa declaración de alegría que encontramos en los salmos? Alabanza. La declaración. Hay alguien que recordamos con mucho cariño que siempre nos decía esa palabra. ¿Cómo? Es una expresión de declaración de qué? Aleluya, declaración de alegría, es una declaración de invitación. Todos alabemos a Dios. Es una exclamación. Esa es la alegría. Sigue diciendo, es una declaración gozosa. ¿Sí? No es aleluya. Gozosa. ¿Sí? Una declaración gozosa. ¿Sí? Y dice, en gritos de alegría en el mundo y el murmullo del corazón. En gritos de alegría, y nosotros hemos olvidado de darle júbilo y alabanza a Dios con esa alegría del grito de júbilo. Cuidado, van a descubrir que somos carismáticos. Cuidado, porque entonces se va a poner bravo aquel, a que no le gusta, a que no sé qué más. Sí, el que dirá, él viene a tapar los elogios que yo le debo dar al que lo merece. Y en el murmullo del corazón, es fruto de los labios del hombre. La alabanza, en esencia, es vocal. Yo no puedo decir que yo estoy alabando a Dios, y ciertamente lo alabamos con nuestra vida, pero yo no puedo decir que cambiar el testimonio por la alabanza. ¿Sí? Que van unidos, sí, porque la alabanza me lleva a tener una vida diferente. Pero yo no puedo cambiar la alabanza porque digo yo doy alabanza a través del testimonio. Porque entonces te está diciendo que lo que dice la palabra de Dios no tiene sentido. Mi primera experiencia en el retiro básico, después que tuvimos una noche de bendición, de sanación, una Eucaristía con el Padre Roberto, que está aquí salió corriendo y se fue a la capilla y como le dijeron así literalmente, saquen a Goyo que se volvió loco, porque lo que tenía era un río de alabanza que no podía contener y no podía sostener. No sabía alabar a Dios, pero mis manos se levantaban y de rodillas frente a él. Le gritaba. Por eso me sacaban, porque me dejaba dormir a los hermanos en lugares que estaban cerca. Sáquenlo, se volvió otro loco. Es que es una expresión al que merece toda la alabanza. Él no necesita mi alabanza, pero yo, José Gregorio, necesito alabarlo a él. Necesito alabarlo a él. San Agustín hace unos temas ahí toca unos tópicos interesantes y dice: canten con la voz, con el corazón. Canten con las costumbres, en el Sermón 34. Canten con la voz, canten con el corazón. Y también en otro dice: alaben la ley, alaben la lengua, alaben la vida, pero tengan una infinita caridad.
Porque la alabanza no es algo que nos va a llevar a la simple palabrería que podrán decir muchos. Ustedes hablan y hablan y hablan. No, la alabanza me lleva a mí. Cuando yo hablo bien de Dios, cuando yo hablo de Él bien, cuando yo lo alabo y lo exalto, a que mi vida también sea diferente. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2639, dice: la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. De la forma más directa, es la oración, y de la forma más directa reconocer que Él, Dios, es Dios. Y usted y yo estamos en un lugar en el que, tanto a ti como a mí, a ustedes, nos ha llamado para alabar. Ay, creo que todas las hermanas de la comunidad de Mariana, sí, creo que se recordará de esas algunas cosas. ¿Sí? Para cualquier cosa, ella es testigo. Pero necesitamos descubrir por qué alabamos a Dios. Y decimos que por cualidades, ¿verdad que sí? Entonces, uno de los motivos que tenemos nosotros que descubrir en la alabanza es lo que Dios es. Sus cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de Dios? Bien, ustedes tienen una apunta por ahí, dice. Por ahí dice, en el Salmo 100, porque es bueno Yahvé. Porque es bueno. ¿Y por qué yo alabo a Dios? Porque es bueno. Hermano, porque por su bondad yo soy salvo. Por su bondad Él me ha dado y estoy vivo. Por su bondad me ha llamado por mi nombre para yo conocerle y para yo servirle. Por su bondad me mantiene en pie y estoy salvo. Por su bondad puedo escuchar su palabra y puedo seguir adelante. Por su bondad me provee de todo lo que necesito. Alabarle a Dios por su inmensa grandeza, dice el Salmo 150. Alábelo por su inmensa grandeza. Qué grande ha sido el Señor con nosotros. Qué grande es porque ha creado tantas obras poderosas. La creación, ha abierto el mar rojo, tumbó los muros de Jericó, resucitó a Jesucristo entre los muertos, te ha sanado, me ha sanado, te ha liberado, te ha restaurado. Grande, inmenso es el Señor y es un motivo de alabanza. Alabar, y esto es uno de los que me toca también mucho, que me llevó muchos años también a orar y que me recuerdo también en el Salmo 121, es el guardián de Israel que nunca duerme. Aunque yo, José Gregorio, he caminado por lugares oscuros, en diferentes lugares, en diferentes horas, en diferentes sitios, Él es mi guardián y nunca me pasa nada. Aunque viajo todos los días de un lugar a otro, Él es mi guardián y nunca me ha pasado nada. Por eso es un motivo de alabarle, esa cualidad de ser guardián, tu guardián, mi guardián, tu guardián, mi guardián, tu guardián, mi guardián, porque es el guardián de Israel y tú eres el pueblo de Dios. Pero quiero cantar el amor y la justicia para ti, Yahvé, y salmodiarte. Salmo 101, Dios es de amor y es Dios de justicia. Cuánto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca sino tenga vida eterna. Eso es un motivo de alabar a Dios por su amor y el amor que tiene con nosotros. Jeremías 31, su amor es eterno. Te ha amado con amor eterno. En Efesios 1, cuando habla y dice, tenía planificado para que usted y yo fuéramos hijos de Dios por su amor. Y en Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por las obras nuestras que hubiésemos hecho, sino
según su misericordia. Él nos salvó, hermanos, usted y yo somos salvos, y gracias a que Él nos salva, y muchos de nosotros hablan de la salvación de Dios a nosotros, y nosotros hemos conseguido en la salvación no solamente de personas humanas o de situaciones, sino que nos han salvado de la muerte eterna, y ese es el hecho más importante y grande para alabar a Dios, a Jesús, quien se entregó por mí para salvarnos. Motivos podemos seguir encontrando, todopoderoso, le podemos conseguir en Apocalipsis del capítulo 1, cuando habla el Dios todopoderoso. Y alabar a Dios también es necesario por las obras que ha hecho. ¿Qué obras ha hecho Dios? Por aquí. La creación. Ajá. ¿Qué obras ha hecho Dios? ¿Ah? Obras de la historia, ¿Ah? Plan de salvación, ¿qué obras? Sí, pero ¿qué obras? Toda la creación, muy bien, pero obras. En la Biblia, ¿dónde encontramos abrió el mar rojo? Sana, libera, pero obras concretas, tumbó el mar, tumbó las, ¿quién? Los vivificó, ha vencido la muerte. Grandes obras ha hecho Dios por nosotros, y tenemos que conocer, hermanos, ojos, no hemos descubierto las grandes obras de Dios para alabarlo, y hay que alabarlo por su grandeza, por las grandes obras que ha hecho, no solo la creación, hay muchas obras más que ha hecho Dios y que tenemos que alabarlo. Y el primero es entonces alabar a Dios por lo que Dios es, el segundo es alabar a Dios por las obras que ha hecho, y el tercero alabar a Dios por lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho en mi Dios? Me llamó por nombre, dice en Mateo capítulo 11, dice: le doy gracias, Padre, porque no le ha revelado estos a los sabios, sino a los entendidos, sino a los humildes, sencillos, y a aquellos a que yo le quiera dar a conocer. Es decir, no todos tienen el privilegio que usted y yo tenemos para conocer a Dios, y es un motivo hermoso para alabar a Dios, porque me llamó por mi nombre para conocerlo y para estar en esta corriente de gracia, porque me ha sanado, porque me ha liberado, porque me ha dado cosas que ni aquí me imaginaba, ni aquí me imaginaba. Una vez estaba orando por necesidad de trabajo y toda esa cuestión, y alguien me decía: usted no se imagina lo que Dios te tiene preparado para ti. Y no me lo imaginaba. Y en ese tiempo de preparación, y subía todos los días a mi área de trabajo y sacaba, en la boceta me sentaba y sacaba el libro de la lectura de las liturgias de las horas. Y agarraba los salmos y empezaba a orar, y terminaba un salmo y empezaba a orar y a alabar a Dios, a alabar a Dios y a alabar a Dios. Y fue mucho tiempo, en ese tiempo, pidiéndole a Dios por esa necesidad, y no me imaginé que Él me diera algo como me ha dado. María le dijo: eres magnífica, porque ha hecho en mi favor grandes cosas. Porque ha hecho en mi favor grandes cosas. Yo me uno a esa oración de María para decirle: porque ha hecho en mi favor grandes cosas. Ahora, en su favor,
¿Qué ha hecho Dios para alabar, para que sea su motivo de alabanza? No me lo digan a mí. Y ¿quién inspira la alabanza? Espíritu Santo. Dice el que tenga la Biblia en Isaías capítulo 57, 18 y 19. Isaías 57, 18 y 19. Isaías 57, 18 y 19. Lo tienen y lo marcan. He visto tu conducta, pero sanaré y le haré descanso y tranquilidad completa. Yo consolaré a los tristes y diré a todos paz, a los que están lejos, paz a los que están cerca. Yo sanaré a mi pueblo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te voy a leer el texto de aquí que dice: sus caminos vi, yo lo curaré y lo guiaré, y le daré ánimo a él y a los que con él lloraban, poniendo alabanzas en sus labios. Yo lo curaré. Poniendo, no sé si en su texto aparece, poniendo alabanzas en sus labios. Y si nos vamos a Hechos, capítulo 2, muy interesante, porque ustedes ya lo comentaron, en Hechos 2, y si empezamos del 4, dice: se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y dice: todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, pero mi hermana atrás al 11, tanto judíos como prosélitos, cretentes y árabes, los oímos proclamar de nuestras lenguas las maravillas de Dios. Los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, Pentecostés, el tuyo y el mío y el de hace 2000 años, Pentecostés es el anticipo, la primicia del Espíritu Santo que se dio. El Pentecostés en tu vida y en mi vida es la primicia del Espíritu Santo que se quiere desbordar y se empieza a desbordar en tu vida y en mi vida para proclamar las maravillas de Dios. Y como ustedes lo decían, es el Espíritu de Dios el que me inspira a alabar a Dios, y es el que yo debo dejar que Él me guíe para alabar a Dios. En 2 de Samuel, en el capítulo 23, hay las últimas palabras de David. Disculpe si le estoy diciendo muchas lecturas, pero tengo que basar mi testimonio en esto que es rico y que esto no caduca la palabra de Dios. Amén. Dice en el versículo 2: el Espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mi lengua. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? ¿Usted sabe qué quiere decir David, qué quiso decir David con esas palabras? ¿Quién dio casi la mitad, más de la mitad de los salmos? ¿Y quién lo inspiró a David? El Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué una persona que se desborda del Espíritu Santo alaba a Dios como me pasó esa vez a mí? Porque es el Espíritu de Dios que impulsa, que nos mueve, que me quiere impulsar a alabar a Dios, porque de lo contrario no voy a entender y va a ser una oración que es vacía, que es tibia, o que incluso no carece de credibilidad, porque muchos no alaban a Dios porque no estamos convencidos de la alabanza que Él se merece. Y porque nos dice: no la alaben tan duro, no tanto, tiene que ser suave. Es que nos parecen los evangélicos, pero es que se para. No.
como me decía en mi memoria un sacerdote, padre florentino, decía: nosotros somos súper evangélicos. No estoy criticando a mis hermanos porque escucho mucho que criticamos, ¿sí? Pero es primero yo antes de criticar. Entonces, es el Espíritu de Dios que nosotros debemos dejarnos, que nos lleve, que nos impulse, que nos mueva para alabar a Dios, porque si no, nuestra oración de alabanza es caótica. Y por eso usted y yo necesitamos ser cada día más llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Si me trazo, si están aburridos, me avisan para terminar. Y si me adelanto, si quito mucho tiempo, me avisan. Bien, entonces fíjense lo siguiente. Entonces usted y yo, el Espíritu Santo, ahora nos lleva a hacer y a descubrir algo muy interesante. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: pero ustedes son un linaje elegido, sacerdote real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pueblo de la alabanza. ¿Dónde está el pueblo de la alabanza que estamos llamados usted y yo con la fuerza del Espíritu Santo de Pentecostés a ser un pueblo de la alabanza? ¿Cómo en nuestras oraciones, cómo nuestros hermanos de los grupos de oraciones pueden aprender a alabar a Dios y nosotros a veces ni le enseñamos cómo alabar? Y están en nuestra corriente de gracia. Y somos el pueblo de la alabanza. Y usted y yo hemos levantado la mano porque somos el pueblo de la alabanza, porque hemos sido comprados a un precio muy alto, que es de la sangre de Jesús, y que nos ha hecho su pueblo, un nuevo linaje, un nuevo sacerdote. ¿Por qué somos sacerdotes? No ministeriales, somos sacerdotes del bautismo, porque usted y yo somos capaces de presentar nuestra oración directo a Dios y lo necesitamos de un intermediario para alabar a Dios, sino la fuerza del Espíritu Santo para alabar a Dios. Y en todas las maravillas que Dios hacía en la creación, en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios le alababa, le exaltaba. En las primeras comunidades, cuando habían esas cosas extraordinarias, el pueblo, la comunidad lo alababa, el pueblo de Dios lo alababa. Y no era una alabanza: te alabo, Señor, porque tú estás. Te alabo, Señor, porque tú has sido maravilloso. Porque... No. Era un río que se desbordaba de alabanza. Pero existen tres pueblos: el pueblo de la alabanza, el pueblo tibio y el pueblo de la muerte, o el del silencio. Y fíjense que si bien miramos el primer pueblo dice en el Salmo 115, versículo 17: los muertos no alaban a Yahvé, ninguno de los que bajan al silencio. Nosotros los vivos bendecimos a Yahvé desde ahora y por siempre. Amén. Gloria al Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El pueblo del silencio es el que no alaba a Dios. El pueblo del silencio es el que está muerto, ese pueblo que está muerto, que no abre sus labios y no reconoce que Dios es Dios, y por eso no lo alaba y por eso se van al abismo eterno, a la muerte eterna. Pero nosotros los vivos, dice, lo alabaremos hoy y ¿qué? Siempre. Es decir, hasta la eternidad. El pueblo de la alabanza. El pueblo de la muerte va al infierno porque no reconoció a Dios y por eso no le alaba. Cuidado en el silencio de la alabanza, porque
Dice, los muertos no alaban a Dios. Salmo 115:5. Los muertos no alaban a Dios. Y hay muertos vivientes. Y hay muertos en nuestro grupo de oración. Hay muertos de donde estemos, de donde vamos, de donde trabajamos, que no alaban a Dios porque no lo han reconocido. Pueblo número 2. ¿Quieres tirar? Se llama mamá tirar. Pueblo número 2. El pueblo tibio. Le voy a dar las siguientes lecturas. Pero tengo contra ti que has perdido el amor del principio. Pero Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has perdido el amor del principio. Cuyo, cuando al principio tú te levantabas y alzabas la mano y alababas, y ahora te pesa alabar a Dios y te da pereza alabar a Dios. En el 3:16 del Apocalipsis dice: ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. El pueblo tibio, Dios no va a escuchar la alabanza. Y fíjese por qué no escucha la alabanza. Porque es tibia la alabanza. Y el pueblo tibio es aquel que no ha dejado, no ha terminado de entregarle a Dios lo que Dios está pidiendo en mi vida, en tu vida, y se la termine de entregar para Dios. Y por eso se convirtió la alabanza en algo tibio, que no hace nada, que no llega al cielo, que no sube con incienso agradable a Dios, porque es simplemente no sale el incienso, porque es una alabanza tibia. O revisemos, porque ese pueblo se alaba, pero es tibio. Y es tibio porque no sale del corazón su alabanza. Porque en su corazón, o en tu corazón, o en mi corazón, todavía hay cosas como las que dice en Juan capítulo 3:24. Dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Porque en realidad no es una alabanza auténtica ni del corazón. No viene del espíritu, y por eso no es del espíritu ni de verdad. Por eso a veces nuestras alabanzas son pesadas. A veces el pueblo le cuesta alabar a Dios. A veces me cuesta levantar las manos. A veces me cuesta tener un motivo para alabar a Dios. O a veces no consigo un motivo para alabar a Dios. Ustedes tienen, y ustedes y yo tenemos algo muy interesante. Y creo que ¿por qué Dios no escucha la oración? En Zacarías capítulo 3, capítulo 7, versículo 13 dice lo siguiente: como no han escuchado cuando les hablo, tampoco los escucharé cuando me llamen. Y esta mañana el Señor nos hablaba con algo muy, ya que dije, me voy por este camino a conversar con mis hermanos lo que debo, porque tenía una disyuntiva: Señor, usted me mostró esto, en esta noche me cambió, casi que me cambia todo. Y bueno, pero esta mañana me decía en Santiago, creo capítulo 5, versículo 19, creo que era 19 al 21, Santiago capítulo 5, 19 al 21, y dice: escuche. 1:19 al 21, Santiago capítulo 1, 19 al 21. Voy a hacerlo rápidamente, lo coloco aquí porque
es muy interesante porque lo que viene es sobre eso. Y dice, tengan presente, hermanos míos, queridos, hermanitos ustedes también, queridos, que cada uno sea diligente para escuchar. Porque la ira del hombre lo realiza la justicia del hombre. Porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por abundancia del mal y reciben con docilidad la palabra. Disculpe porque lo leí mal. Por eso, desechen toda inmundicia y abundancia del mal. Rechacen toda inmundicia y abundancia del mal. Y reciban con docilidad las palabras sembradas en ustedes, que es capaz de salvar sus vidas. La palabra de Dios es la que tiene fuerza, hermano, y es la que me impulsa a mí para alabar a Dios. Y porque el pueblo tibio no tiene la capacidad de llevar su Biblia, sino de guardarla, y no es capaz de escuchar la palabra. Por eso no brota agua, por eso su alabanza como el desierto seca, y no hay motivos, porque el pueblo tibio no escucha la palabra de Dios, y al no escuchar la palabra de Dios yo no tengo motivos para alabar a Dios, porque a través de su palabra es el que pone palabras en mi boca. Él es el que pone palabras en mi boca para alabarle. Es el Espíritu de Dios, dice David, el que coloca palabras en mi boca y en mi lengua. El pueblo tibio no escucha la palabra de Dios. Se le olvida cargar la Biblia porque ahora es preferible usarlo aquí. Y está muy bien que lo usemos aquí, pero cuando usted esté orando, alabando a Dios, ¡ah! Me están llamando. Estoy en el grupo de oración, estoy en la asamblea, después la llamo, esperen. Ya fue la primera distracción. El pueblo tibio lo vomita. El pueblo tibio, el Señor no escucha la alabanza del pueblo tibio. Miremos en nuestro interior cuál es esa roca que nos está al frente nuestro, que me impide alabar a Dios. Y el Señor se lo va a dar a descubrir, hermano, en la alabanza, en la adoración, se lo va a dar a descubrir porque conmigo lo ha hecho. Y más tarde le digo cómo. Pero está el pueblo de la alabanza. Y usted y yo estamos llamados a ser el pueblo de qué? De alabanza. ¿El pueblo de qué? De alabanza. No lo escucho. De alabanza. El pueblo de la alabanza, sí. El pueblo que escucha a Dios y que con la palabra de Dios se va a meter en la fuente y tiene motivo para alabar a Dios. Hay algunos momentos que en estos dos puntos, pueblos tibio y caliente, a veces escucho la palabra de Dios y la palabra y el hermano a veces va en una oración como la palabra me llega por aquí y la oración va por este lado. Porque no escucho, no estoy acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. Y el pueblo de la alabanza es el pueblo que ha descubierto que la palabra de Dios es el vocabulario, es el idioma que Dios me habla y te habla, y con esa misma palabra le hablo yo a Dios. Y no con otro idioma, sino con este mismo, con el que Él me habla. Porque cuando la palabra me dice por aquí, mi alabanza va por ese lado, no por allá. Porque Él me está hablando, Él me está
diciendo, y yo es mi motivo de alabanza porque me está hablando Él. Si no, me está hablando por allá, es como que yo estoy hablando con ella y yo no estoy prestando atención a ella, sino le estoy prestando atención a ella. El pueblo de la alabanza. El pueblo de la alabanza descubre que la alabanza es de corazón. Y como dice en Juan capítulo 4, versículo 22, 23, 24, sí, es en espíritu y en verdad. Es en espíritu y es el Espíritu de Dios que se deja inundar. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Cerremos un momentico los ojos. Juan 4, 23. Extienda sus manos. No, ahí sentado si quieres, está sentado. Hermano, vamos una vez más a ver esta persona tan especial. Es mi amigo, se ha convertido en mi amigo, me da muchos regalos. Y es una persona muy especial. Espíritu Santo, y una vez más, yo quiero que tú nos inundes de tu presencia. Hemos pedido de tu presencia, pero queremos más sumergirnos en tu presencia, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, queremos alabar a Dios y ser el pueblo de la alabanza. Y solo tú puedes colocar motivos de alabanza. Tú eres el que inspira la oración del santo. Tú eres el que inspira la oración del pobre y del humilde. Tú eres el que inspira la oración del necesitado. Amigo, tu presencia necesitamos más. Necesitamos más de tu presencia. Necesitamos más de tu gracia. Necesitamos sumergirnos una vez más en la presencia de ese Pentecostés, de sumergirnos en tu presencia, Espíritu de Dios. Ay, ay, Sara, alabaré, Sara, alabaré, Sara, alabaré, Sara, alabaré, Sara, alabaré, Sara. Espíritu de Dios, tú eres la fuerza que nos impulsa y que nos hace el pueblo de la alabanza, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo y solo tú me haces reconocer esa grandeza. Sopla nuevamente más de tu gracia, de tu presencia, sopla desde los cuatro vientos en el nombre del Padre y del Hijo. Ay, la Isara, la Maicira, la Maicira. La Icara, la Maicira, la Maicira. Ay, la Isara, la Maicira, la Maicira. Sopla, Espíritu de Dios. Es tu rúa, es tu soplo, es tu presencia la que necesitamos cada día más, cada momento más. El ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. El ayer ya pasó, te
dígale, sopla en mí, Espíritu Sopla de las cuatro vientos, Espíritu Santo, tu presencia. Sopla como el aliento de repente, en el aposento alto de nosotros, en la presencia de todos los discípulos de Jesús. Mueva la primicia de tu presencia en tu persona, Espíritu. Me acompaña día y noche, y el que no duerme por mí, Espíritu de Dios. Gracias por todos los regalitos, regalos hermosos que nos has dado y nos das, Espíritu de Dios. Gracias. Por eso quiero darte un fuerte aplauso, Espíritu de Dios. Falta todavía 2 horas más. Sí, me dieron chance para 2 horas más, así es que ahí van a estar, les disculpen la expresión, aplastaditos hasta que termine. Bien, no es la expresión que uso, pero sentaditos hasta que termine. Bien, hermanos, así es el Espíritu de Dios. Así se debe y debemos mover en nuestro corazón el Espíritu. Es un amigo y también quiere ser su amigo. No hay otro especial tesoro dado del Padre y el Hijo que el Espíritu Santo. Bien, entonces la alabanza que viene del Espíritu, que lo suscita el Espíritu en nosotros,
Por eso es que si viene del Espíritu, viene del corazón, porque el Espíritu viene en nosotros y de nuestro corazón brota. En Efesios capítulo 5, 19 dice: reciten entre ustedes salmos, himnos y cantos inspirados. Canten y alaben al Señor en su corazón, desde el corazón. Y la alabar a Dios hay que hacerlo con libertad. ¿Sí? Alabar a Dios, dice en Pablo en la segunda carta de Corintios 3:17, dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, si hay libertad, usted y yo podemos alabar a Dios con libertad y no con cantados o cerrojos. No levanten las manos mucho para que no lo vean. No griten mucho porque se van a escandalizar o nos van a sacar de ahí. No hagan mucha bulla porque si no se van a molestar y van a decir que estamos locos. Yo les voy a decir todo lo contrario. Porque dice la palabra de Dios lo siguiente, en el Salmo 63, 63:5 dice: así quiero bendecirte en mi vida, levantar mis manos en tu nombre. Levantar las manos. El pueblo de alabanza levanta las manos a Dios y no le bendiga las manos en su alabanza, porque el Espíritu le inspira a mantener las manos en alto. Y a veces, por pudor, ay, que me da pena, usted sabe qué. Pero usted ya no es para que te dé pena. Usted que debe promover en su grupo de oración, de levantar las manos con su experiencia, con su vivencia, de que alabar a Dios es con las manos levantadas. Aquel día llegaba una persona al grupo de oración y decía: yo hice el retiro con tal sacerdote y no sé qué más. Y yo no levanto las manos. Y yo por dentro dije: el tibio. 2. Salmo 71:8 dice: mi boca rebosa de tu alabanza. Alabar a Dios, la alabanza ¿es qué? Díganlo todos, la alabanza es, porque si no un día nos van a decir: no hagan el silencio, y entonces nos vamos a quedar callados. Pero si usted y yo estamos convencidos cómo es la alabanza, usted se queda callado y usted sigue alabando a Dios, porque la palabra de Dios te invita y la iglesia no te va a negar, ni la tradición te va a negar de cómo alabar a Dios, como lo decía San Agustín, lo dice la iglesia y en el catecismo de la iglesia católica. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Alabar a Dios en Efesios 5:9 dice: canten y alaben en su corazón. Cantar, cantos inspirados. A veces nuestra alabanza, nuestros cantos a veces que fueran de fúnebre. Alabanza a mi Señor. Alabanza a mi Señor. Porque estamos pensando en lo que se le hizo todos los dientes amarillos como los míos y con carne y con todas las cosas. No, cantemos con alegría a Dios. Cante con júbilo, dicen los salmos. Cantemos con júbilo al Señor. Sí, cantemos al Señor con júbilo, con nuestra alabanza sea una alabanza del pueblo de la alabanza, de que nace del Espíritu. Dice también en Salmo 150, este me gusta mucho. Cantan y alaben con danzas y tambores. Claro, mi experiencia es, nació con alabanza, pero Dios me dio esto que se toma. El que alaba a Dios, los músicos lo alaban 2 veces, con la alabanza y con el canto, pero nosotros en la danza cantamos. Alabamos, cantamos y danzamos. Sí, con el cuerpo, hermano. La experiencia que Dios
A veces no hay palabras en la alabanza, pero con la danza lo estoy dando. Se acabaron las palabras en ese momento, pero mi alabanza dice mucho en la danza, en mí. Y no de repente cuando estamos ministrando en el servicio de danza, sino en mi momento personal. No hay palabras, no hay una palabra precisa para expresar, pero en la danza lo expreso. Y lo alabo con eso que no puedo expresar. Y eso no nació una vez porque nosotros fuimos aprendidos a danzar y esa cuestión. Nació porque cuando nos reuníamos a compartir una torta, a eso, empezábamos a cantar cantos de animación y cantos de alabanza, y empezábamos nosotros a danzar, simplemente a movernos y a movernos por un lado y el otro. Y un día, en una de las reuniones de servicios que tocaba a la comunidad llevar el servicio, y entonces la última ofrenda que se realizó fue nuestra expresión de danza. No había nada de danza. En la Santísima Trinidad, desde la mitad del centro hacia el altar, y de ahí surgió esa iniciativa cuando nos invitaron a la primera tira de danza. Danzar a Dios es una experiencia wow. No hay palabras. Seguimos. Dice otro, Salmo 47:1 dice: pueblos todos, toquen palmas, aclamen a Dios con gritos de alegría. Ojo, gritos de alegría, no gritos de desorden. Una cosa es gritar por desorden y otra cosa es gritar de alegría. Y eso se nota. Alegres. Se nota alegres. Se nota esa experiencia. Y fíjense que en el Apocalipsis, en el capítulo 19, fíjense lo que dice al pueblo de la alabanza. Y oí un ruido de muchedumbre inmensa, y como río grande de aguas, y como fulgor fuerte de truenos, y decían: ¡Aleluya! Porque ha establecido su reino en nuestras vidas. Es decir, el pueblo de la alabanza debe ser ese ruido de alegría y de júbilo, con las manos altas, con los cantos inspirados, con cantos, abriendo la boca, con alegría, con gritos de júbilo, con danza. Imagínense esa experiencia de río de alegría, de alabanza. Y yo les voy a dar un testimonio de lo que es la alabanza y ese río de alegría. Hace 30 años, aquí, en agosto del 95, tuvimos un campamento de jóvenes. Y hubo una noche de alabanza. Alabanza. Era un río. Era un río de voces, de gritos, de cantos, de danzas. Era un río estremecedor. La neblina entró. La gente se caía. Nadie salía y ponía las manos, porque era Dios en su alabanza que habitaba en medio de su pueblo, y había sanación, liberación y una o 2 veces. Léanlo. Bien, número 2. Ya lo leyeron 2 o 3 porque son pequeñitos, creo. Muy bien, ahora vas a cerrar tus ojos y piensa en ese versículo que estuviste leyendo y empieza a darle vueltas en tu cabeza. ¿Qué es lo que te llamó la atención de ese versículo? ¿Qué te está invitando ese versículo? ¿Qué te está llamando la atención ese versículo? Solamente silencio, un silencio. Ahora sí, medítelo. ¿Qué ves? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te llama? ¿Qué descubres en ese versículo?
Bien, listo. Ya lo agarraron, ya lo tienen, ¿sí? Cuando yo le diga que vamos a hacer, bien, y ahí vendría la alabanza. Hermanos, es una forma de poder descubrir, ¿sí?, cómo a través de la palabra de Dios yo consigo y puedo conseguir los motivos para alabar a Dios. Si alguien en su grupo de oración, si alguien, nos podemos ayudar a través de esto. Pero sin la palabra de Dios no vamos a encontrar motivo para alabar a Dios. Otra de las grandes alabanzas que conseguimos nosotros es la Eucaristía, que es el sacrificio de alabanza. Pero hay algo interesante y con esto quiero finalizar. La alabanza es como cuando uno va con el papá, ¿sí? Y entonces le dice el papá, le dice al papá, papá, uy papá, usted sí es bueno, papá, usted está bonito, papá, mire, uy papá, mire, está sonriente hoy, mire, qué bien, se bañó papá, cómo es usted, qué bien, y empieza a decirle cosas bonitas al papá. ¿Cómo se va a sentir el papá? Uy, chirriquitico, así que no sé qué más. Entonces, después que usted y yo le decimos cosas bonitas al papá, voy a decir que está más mayor. Entonces yo le voy a decir, entonces él me va a decir, vente, siéntate aquí. Y vente y abrazo. El Salmo 103 dice algo muy hermoso. En una dice, Dios nos abraza como un padre abraza a sus hijos. Y ahí viene el momento culmen de la alabanza que me lleva a la adoración. Y la adoración, dice el padre Ganusa, dice que es el silencio de la oración es también en la Biblia una forma excelente de alabanza, y aún más allá de la alabanza, cuando la fascinación y la belleza de la bondad del Señor sellan mis labios y ya no cuentan las palabras. Hermanos, el culmen de la alabanza, cuando yo le digo y le echo todos los piojos, y exalto y exclamo las maravillas, las cualidades de Dios, no nos escapemos. ¿Qué quiere decir que no nos escapemos? Porque a veces, papá, usted es lindo, bello, hermoso. El papá quiere abrazar. El papá quiere llevarte a tu pecho y decirte cuánto